Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos. Buenos días, amigos. Estamos aquí otra vez Una vez más entre con nos. ustedes caminando hacia Dios. Bueno, Ay, como ven, cambiamos el ambiente. sí, Pusimos a la Virgen de Lourdes sí, en la con gruta. la imagen de la Santísima Virgen de Lourdes. Muy bien. ¿Quién es el santo de hoy? Para Bueno, empezar directo, entrar en materia. Así. Ajá. Muy bien. Bueno, empecemos entonces hablando del santo del día de hoy, que es un santo del Antiguo Testamento, no un santo de nuestro Señor. Hacia acá diría uno del Nuevo Testamento, Sino del antiguo. sino del Antiguo, que es Aarón, el hermano de Moisés. San Aarón. San Aarón. Ujú. Aarón significa etimológicamente iluminado. Y Aarón, o mejor dicho, Moisés tuvo la dicha de que su hermano Aarón lo acompañara durante todo su Su camino. camino, exactamente. Que fue bien largo. Que fue muy largo. Largo y difícil. Sí. Además, parece ser, si nos cuenta la historia, que Moisés no era de muy buen hablar. En cambio, Aarón sí No, era... él era tartamudo. Ajá. Moisés era tartamudo. Sí, y Aarón sí tenía muy buena elocuencia, muy buena labia, hablaba muy bien. De hecho, quien lo acompañaba a Moisés durante su camino y sobre todo hablar con el faraón fue Aarón. Y ¿Sabes que Aarón también fue el que cuando Moisés lo pusieron en la cestita para que cuando iban a matar a todos los bebés de los judíos y lo pusieron en la cestita la mamá para salvarlo, Aarón fue el que salió persiguiendo la cestita a saber dónde llegó. a saber dónde llegaba para Sí. ¿sabes? Para seguirle la pista pues, al niño. A dónde había ido para... Pues muy bien. Aarón, su cometido, su misión era convencer al faraón de que dejara al pueblo de Israel libre, puesto que el pueblo de Israel estaba sometido o esclavizado totalmente por el reino de Egipcio. Y sucedió pues que no logró hacerlo, y al final lo que hicieron fue amenazar, sí, fue una amenaza al rey, diciéndole, bueno, si no dejas que el pueblo de Israel salga de Egipto, pues entonces vendrán unas plagas. Y así sucedió. Amenaza cumplida. Amenaza cumplida. Sabemos de Aarón que era el pueblo de la tribu de Levi, perdón. Levi. Y todo esto sucede que era la tribu de los sacerdotes. Y todo esto sucede en 1471 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! O sea que mucho sí, tiempo antes. 15 siglos antes. Sí, luego también en estos tiempos, pues que sucedía todo esto, al final el pueblo de Israel sale de Egipto y se internan en el desierto durante 40 años, como lo sabemos, y estando allí, pues muere Aarón, y con la ilusión de ver la tierra prometida, pues no la vio, al igual que Moisés. Ninguno de los dos la vio. Sí, pero él murió después de Moisés. Él murió después de Moisés, sí, pero tuvo en esos 40 años, con esa ilusión, además de ver la tierra prometida. Y muere ahí en el desierto, y lo entierran en una cima llamada Monte Hor, y también se me había pasado a decir que él estuvo con Moisés en momentos, por ejemplo, cuando fue entregada la tabla o los mandamientos o los preceptos al pueblo. Pero él se quedó abajo, del pueblo. Pero luego estuvo con Moisés en el momento. Y de hecho, como él permitió que el pueblo hiciera el becerro de oro, por eso no entra tampoco a la tierra prometida. Exactamente. De hecho... él no estaba de acuerdo, pero para no enfrentarse a la multitud, pues
permitió que hicieran eso y bueno, y a Dios no le gustó. Sí, y esta peregrinación por el desierto estuvo plagada de muchos acontecimientos y sobre todo, bueno, pesares, como por ejemplo cuando las serpientes los morían. Pero lo peor de todo fue la idolatría y sobre todo ese becerro de oro de adorarlo. Pero, sin embargo, pues como Dios siempre perdonó a su pueblo y al final pues todos entraron a la tierra prometida. Pues bien, yo creo que de Aarón no sabemos mucho más. Sabemos, como decía, que lo perdonó. Sabemos que fue el hermano de Moisés, que tuvo mucho de su camino, pues lo acompañó siempre y que murió en el desierto. Y además le sucedió, o sea, quien le siguió en los pasos fue su hijo Eleazar, exactamente. Y no tenemos una oración propiamente de Aarón, a San Aarón, pero sí hay en la Biblia una bendición que se llama la bendición de Aarón. De hecho, es la más antigua. Es la fórmula de bendición más antigua que se consigue en la Biblia. Y bueno, en ella se alude a algunos salmos y la empleaban los sacerdotes de la antigua alianza en la liturgia del templo. Y entonces esta bendición, que además de que es muy bonita, tiene 3 peticiones y todas comienzan con el nombre del Señor. Entonces algunos autores de la antigüedad ven en esa triple invocación como así como que un anuncio, como un anuncio de una invocación, un preanuncio de la Santísima Trinidad. Y entonces, pues, nosotros también, cuando hacemos las bendiciones en la liturgia, cuando los sacerdotes nos bendicen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, con esas 3 invocaciones. Y la Iglesia ha seguido la tradición de bendecir al pueblo cuando terminan las ceremonias litúrgicas, etc. De hecho, estas 3 peticiones imploran la protección de la vida, la gracia y la paz. Exactamente. Bueno, y una de las fórmulas que el sacerdote puede utilizar al terminar la misa es precisamente la bendición de Aarón. La misa, es verdad. Entonces hoy, bueno, vamos a usar todos la bendición de Aarón. Vamos a y bueno, y felicidad a los que lleven el nombre de Aarón. Un nombre bonito, ¿verdad? Sí, que se puede emplear. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor alce su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Muy bonita bendición para todos ustedes y para su familia. Bueno, muy bien. Vamos entonces con la noticia del día. La noticia. La noticia del día. Bueno, muy bien, amigos, aquí estamos de regreso. Vamos a ver cuáles son las noticias para el día de hoy. La primera noticia que tenemos es que el Vaticano publica nuevas instrucciones sobre el modo de dar catequesis. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización ha presentado el Directorio para la Catequesis, un amplio documento que contiene indicaciones prácticas pastorales sobre cómo organizar la catequesis, junto a acercar y explicar los grandes escritos de los papas. Este es el tercer directorio de la catequesis. El primero fue en el año de 1971 y el segundo fue en el año de 1997. Marcaron los últimos 50 años de historia de la catequesis. Ahora, este nuevo texto busca atender las necesidades de los cristianos en esta actualidad que estamos viviendo. Dice Monseñor Rino Fisichella, que es el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, la Iglesia se enfrenta a un gran desafío que se concentra en la nueva cultura con la que se encuentra, la cultura digital. Focalizar la atención en un fenómeno que se impone como global obliga a quienes tienen la responsabilidad de la formación a no tergiversar. Y es verdad, ahorita en esta pandemia toda la catequesis la hemos hecho con medios digitales. Y es lo que nos toca. Lo que nos toca, de hecho, por un tiempo por lo menos. Sí, se ve un cambio en todo. El secretario del organismo vaticano responsable del texto, Monseñor Octavio Ruiz Arena, dice que el principal objetivo del nuevo directorio es la transmisión de la fe,
con la conciencia de cómo se vive el testimonio de la fe en la sociedad actual. Ahora corresponde a las conferencias episcopales trabajar en sus modelos particulares de catequesis, a fin de garantizar una verdadera inculturación de la fe. Pues sí, sabemos Y muy tenemos bien. otra noticia. Como decía Betty en estos días, las clases de catecismo todo ha sido virtual. Uh-huh. Todo Y ha por sido un tiempito virtual. seguirán por lo menos una mezcla, igual que la escuela. Yo creo que es lo que decía Hay en que una ocasión adaptarse. que hemos escuchado y decía tu hermano, padre Héctor Franceschi, que hay un ayer, se podría decir, una nueva era, vamos a decirlo así, con todo esto de la pandemia. Pero no la nueva era esa de los locos, eso que- No, imagínate, ¿sabes? No, No, sino me refiero una nueva etapa. una nueva etapa, exactamente. Hay verdad. como decía, hay un, ¿cómo es que decía? Hay Un antes, un antes y un un después. después. Exacto. Sí, señor. Pues muy bien. ¿Qué otra noticia tenemos? Otra noticia que tenemos es que el Papa comenzó esta semana sus vacaciones en Roma. Como es tradicional, el Papa Francisco se toma vacaciones durante el mes de julio. Significa que interrumpe la mayoría de sus encuentros y reuniones. Sin embargo, prefiere quedarse en Roma y no moverse de su casa. Habló de las vacaciones durante su última audiencia general y decía el Papa Francisco: estamos entrando en el periodo de vacaciones. A pesar de todas las medidas de seguridad ligadas al peligro de contagio de coronavirus, que sea un tiempo de descanso sereno, de disfrute de la belleza de la creación y de fortalecimiento de los lazos con las personas y con Dios. Los únicos eventos que el Papa Francisco mantendrá son el Ángelus del domingo. Además suele tener un gesto especial con migrantes el 8 de julio, aniversario de su primera salida del Vaticano como Papa, que fue para visitar la isla de Lampedusa. Y resulta que el Papa, o sea, todos los papas en esta época, en Roma hace muchísimo calor ahorita en julio. Muy Que húmedo. de hecho lo llaman ferragosto estos 2 meses, porque ferra como de hierro, porque el calor es muy pesado, muy húmedo y no es muy saludable. Entonces el Papa, por tradición, iba a Castel Gandolfo, un pueblito que está cercano. Más hacia Y la es- montaña. Sí, y es mucho más fresco. Pero desde que el Papa Francisco fue elegido Papa, él nunca no ha querido irse de Roma, él se queda allí aguantando el calor, o sea, una muestra más del espíritu de servicio y de Sí. sacrificio del Papa. Sí, Y se impresionante. queda allí. Pues muy bien, con estas dos noticias interesantes las dos. Y también recordarles para que recemos mucho por los sacerdotes que se ordenaron el sábado El pasado. sábado se ordenaron 5 nuevos sacerdotes para la diócesis de Que lo Ostia. habíamos dicho la noticia del programa pasado. Así que bueno, rezar mucho por vocaciones, por nuestros nuevos sacerdotes y por todos los sacerdotes. Sí, y por los seminaristas, como acordamos Sí. con Fernando. Y hay que rezar mucho también por los seminarios y sobre todo por las personas que preparan Sí, a los es seminaristas. verdad. Ujú. Tienen, Por los guías tienen una gran responsabilidad. espirituales. Sí, Y por los obispos, por supuesto, por supuesto. que es parte del tema, pero Ujú. vamos a dejar en suspenso. Sí. Y entonces Muy nos bien. vamos para nuestra próxima Vamos sección. a la fórmula SE. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del 1 al 4. Habiendo llamado a sus 12 discípulos, les dio potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que le entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, Betty. Está cortito, pero profundo y denso este pasaje del Evangelio. Sí, Porque es nada menos que la elección de los 12 apóstoles. Y bueno, o sea, es como que Jesús para llevar a cabo su misión, para llevar adelante el reino de Dios que Él mismo inauguró aquí en la tierra, necesita fundar el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. O
sea, estaba el antiguo pueblo de Dios, que era el pueblo judío, el pueblo de Israel, y ahora eso viene Jesús al mundo para abrirlo a toda la gente de todas las razas y de todos los tiempos. Y somos el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Y entonces por eso elige y le da poderes y los instruye a los 12 apóstoles que de algún modo como que sucedían a los antiguos 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. O sea, habían las 12 tribus de Israel, o sea, los hijos de Jacob, fundaron el pueblo de Israel con sus 12 tribus, y ese era el pueblo de Dios en ese momento, en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús elige a estos 12 hombres para que funden, pues, digamos como que el nuevo pueblo de Dios. Que ya no son 12 tribus, sino que, bueno, ya veremos más adelante cómo se establece todo eso. Pero ellos son como los que suceden y sustituyen a los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, y son el germen del nuevo pueblo que es la iglesia. Y nos dice el Concilio Vaticano II, en una de sus constituciones, en la Lumen Gentium, dice: los envió en primer lugar a los hijos de Israel y luego a todos los pueblos, para que participando de su potestad hicieran a todos los pueblos sus discípulos, los santificaran y los gobernaran, y así extendieran la iglesia y estuvieran al servicio de ella como pastores bajo la dirección del Señor todos los días hasta el fin del mundo. O sea, esa es parte de la promesa que hizo Jesús cuando se fue al cielo, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, el evangelista subraya, así es, de un modo explícito, de un modo claro, que la obra de los apóstoles continúa la obra de Cristo, que les da su misma potestad de curar todas las enfermedades y dolencias. O sea, Jesús le da sus propios poderes a estos 12 hombres para que continúen su obra en la tierra hasta el fin de los tiempos. Pero también sabemos que los apóstoles no eran eternos, ellos iban a morir. Entonces, pues, así como el Señor envió a los apóstoles a todos los pueblos y prometió su asistencia hasta el fin de los tiempos, entonces la iglesia confiesa o admite que esta potestad apostólica, o sea, ese poder que Jesús le da a los apóstoles, se ha transmitido a sus sucesores, como de generación en generación. Y también nos dice el Concilio Vaticano II. Este es un poquito más larguito, pero lo voy a leer. Claro que sí. Dice: en orden a apacentar el pueblo de Dios y a acrecentarlo siempre, Cristo el Señor instituyó en su iglesia diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo, porque los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos son miembros del pueblo de Dios y gozan por tanto de la verdadera dignidad cristiana, tiendan todos libre y ordenadamente a un mismo fin y lleguen a la salvación. Jesucristo, eterno pastor, edificó la Santa Iglesia enviando a sus apóstoles como él mismo había sido enviado por el Padre, y quiso que los sucesores de estos, los obispos, hasta la consumación de los siglos, fuesen los pastores en su iglesia. Pero para que el episcopado mismo fuese uno solo e indiviso, estableció al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro, y puso en él el principio visible y perpetuo fundamento de la unidad de fe y de comunión. O sea que aquí pues vemos como que eso que llamamos la sucesión apostólica es simplemente la continuidad de la misión de Jesús. O sea, Jesús vino a constituir su nuevo pueblo en la tierra, a traernos la salvación, le da a los apóstoles el poder de continuar esa misión y además les da el poder de dejar sucesores, porque si no tendría sentido. O sea, de hecho, lo que vemos hoy en el Evangelio, que es el tema, esa sucesión, vemos cómo Jesús en ese momento pues nombra a sus apóstoles y en adelante, bien como dices tú,
vienen todos los presbíteros, obispos, y bueno, ya vamos a hablar un poco sobre eso. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Sí. Pero antes de hablar de eso, vámonos a un tema musical. Vamos a dar un descansito aquí, una pausa. Y vamos con nuestro entrevistado de hoy. Música para el alma. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que yo hago algo nuevo. Ya está brotando, no lo notáis. Ya está brotando. Me cantaréis y os haré vivir. Yo soy el Señor. Trazaré un nuevo camino, surgirá un nuevo sendero. Mirad que yo hago algo nuevo. Ya está brotando, no lo notáis. Ya está brotando. Me cantaréis y os haré vivir. Yo soy el Señor. Agua en el desierto y en lo reseco, mil ríos para dar de beber a mi pueblo escogido. Ya está brotando, no lo notáis. Ya está brotando. Me cantaréis y os haré vivir. Yo soy el Muy bien, amigos. Estamos de vuelta con nuestro invitado Señor. especial, el padre Héctor Pachequi. Conseguimos el invitado. Sí, Ah, sí. sí. Muy bien. No, pero aquí tenemos al experto, qué bueno. Sí, pues nuestro tema, para que por favor nos hablen un poco sobre esa sucesión apostólica del primado de Pedro cuando empieza con los 12 apóstoles. Y Sobre todo porque hay mucha gente que escucha la predicación de los evangélicos, de los protestantes, Sí, y confunden. O sea, si uno Sí. no sabe bien, no conoce, confunden porque ellos enredan con que eso no está en la Biblia, que de dónde sacaron eso, que el Papa quien inventó eso. Y entonces ellos o sea, no tienen nada en contra de que ellos se nombran pastores ellos mismos para predicar y pararse ahí enfrente, pero sí Sí. tienen en contra de que la iglesia escoja quiénes van a ser Sí. sus pastores. sí. Entonces, ¿qué podemos conversar sobre eso? Pues sobre eso podríamos comenzar, en cierto modo, sobre la identidad. Bueno, aquí hay como 3 niveles, ¿no? El primero, que hay que entender, es el romano pontífice, o sea, el Santo Padre, de dónde le viene, por qué decimos que es vicario de Cristo y sucesor de San Pedro, y que tiene la potestad sobre toda la Iglesia. Y luego están los obispos, que son nombrados por el Papa, y consagrados obispos, y ellos son sucesores de los apóstoles. Y luego el sacerdote, en lo que ellos llamarían el pastor. O sea, ¿por qué no puede ser alguien que el pueblo escoge simplemente para que les predique, sino alguien pues ordenado, sacerdote, y que predica, dice la Iglesia, y siempre lo ha creído así, en el nombre de Cristo? Entonces, empezando por el Papa. Una primera pregunta ahí, Héctor. Sí. Una persona, un muchacho que siente que ese es su llamado y quiere ser sacerdote, él va y entra al seminario y todo, pero él, solo porque él quiera,
él no es ordenado sacerdote. No, no. O sea, ¿Quién tiene que tiene tener un sus obispo que facultades lo dentro acoge. del seminario? ¿Quién decide quiénes se van a ordenar y quiénes no? No, la decisión la toma el obispo. De quién se va a ordenar, quién no. La decisión última la toma el obispo, porque el sacerdote es colaborador del obispo. Y el sacerdote es uno con el obispo. Lógicamente tiene en cuenta bueno, un buen obispo normalmente conoce a todos los muchachos de su seminario. Sí. Y sabe cómo van y a veces habla con ellos como una actitud de padre, digamos, y los conoce. Y a veces puede ser, normalmente, o sea, no es que él no puede decidir arbitrariamente, a este sí, a este no. Tiene que garantizar que una persona tiene los requisitos para ser ordenado sacerdote y hacer un buen ministerio. Hay casos de una persona que puede ser muy buena, muy santa, y más santa que muchos sacerdotes, pero que, pues no sé, ese no es su le da camino. pánico, le da pánico, o sea, hablar en público y no lo logra. Claro. Y entonces dice, mira, es que falta ahí una condición para que pueda hacer algo que es fundamental en el pastor de la iglesia, que es predicar la palabra de Dios. Le faltan unas virtudes que son fundamentales para vivir bien un sacerdocio, que fue lo que pasó, en cierto modo, en la Iglesia Católica. Todos conocemos estos escándalos que ha habido y muchas veces es un problema de que no ha habido, o sea, durante años hubo bastante confusión, no hubo selección en las personas. Se ordenaron personas que tenían problemas graves de inmadurez, etcétera, y pues se están pagando consecuencias de elecciones equivocadas. Es decir, pero es el obispo quien toma la decisión, habiendo oído también, por supuesto, al rector, a la autoridad del seminario, que conocen muy bien a los muchachos. Bueno, y también a la propia persona. No, y a la persona, o sea, lo normal sería que si se ve que una persona no tiene las condiciones, más que decirle yo no te ordeno, es hablarle claro y convencerlo de que hay una serie de obstáculos objetivos y que pues, por las condiciones que tiene, pues no puede ser ordenado sacerdote. O sea, el sacerdote no es un premio, es un don de Dios. Y no a los mejores tampoco. O sea, Dios llama, la llamada es de Dios. Y tú podrías preguntar, ¿sí, por qué Dios llama a Samuel? Cuando Samuel, jovencito, oye la voz que llama Samuel, Samuel. Y o sea, no es injusto que haya llamado a Samuel y que no haya llamado a Perico, que estaba tal vez al lado. Oye, porque Dios, es que es un don de Dios, es fruto de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Exacto. Nadie puede arrogar un derecho, digamos, a ser ordenado. Dios nos llamó y uno puede decir que sí o que no a la llamada de Dios. Claro, también se podría tener la creencia, y lo hemos visto en algunos casos aquí, un poco aislados sobre otras cosas, pero que si los padres están divorciados, entonces no pueden. O sea, como que se tiene esa idea equivocada. De que tienen que ser perfectos. Tienen que ser perfectos, de una familia católica y todo. Sería lo ideal, pero bien si, como dices tú, es un llamado de Dios. Es que yo creo que lo fundamental es saber que cada persona es irrepetible. Entonces, que los papás sean divorciados, depende de cómo eso haya influido en la maduración de la persona. Si eso lo marcó de tal modo que la persona no logró desarrollar la madurez necesaria, que pasa a veces, o sea, la familia deconstruida tiene unas consecuencias muy graves a veces sobre los hijos. O sea, que por ejemplo les incapacita para amar incondicionalmente, para tener una afectividad madura,
y que eso no lleve luego a problemones porque hay una cierta infantilidad o sea, Ujú, uno no puede hacer categorías de personas a priori. ujú. Los que tengan, porque también hay gente de una familia bien constituida, etcétera, pero que puede ser un desastre porque está la libertad. Y en cambio hay un muchacho que sus papás se divorciaron, sufrió mucho, supo asumirlo, entender pues el por qué lo ocurrió. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en las causas matrimoniales. Algunos decían, no, si los padres son divorciados, pues entonces seguro que él cuando se case pues también va. Y compruebo que cada caso es distinto. Que hay gente que ante el divorcio, pues ya dice, pues ya no creo en la indivisibilidad. Y otros que en cambio reaccionan diciendo, yo no quiero que mis hijos pasen por el sufrimiento que yo pasé. Si yo me caso es para siempre. Ujú. ¿Ves? Entonces, por eso, cada caso es distinto. Claro. Ok. Sí, Mira, y volviendo al tema de la sucesión apostólica, sí, ok, más o menos uno ve claro que Jesucristo le da a Pedro ese sí, poder, lo que llamamos la potestad de las llaves, sí, sí. cuando le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Piedra, iglesia. sí, Ajá. Pero después eso de que los otros apóstoles sigan a sí, Pedro y después sea Pedro, digamos, como que el líder y luego vienen los sí, sucesores de los otros. O sea, ¿cómo sí. es más o menos en la historia ese? Pues la historia, bueno, hay un problema que existe desde el principio con la gran mayoría de las iglesias protestantes, Ujú. que es que ellos, que fue lo que por ejemplo Lutero afirmaba, la sola escritura. Ajá. O sea, toda la revelación está en la escritura. Ahí está todo, y lo que no está allí no es revelación. Ujú. Pero eso ha creado y sigue creando un montón de problemas. O sea, ¿por qué cada día nacen como hongos nuevas iglesias protestantes? En Estados Unidos son miles y Miles. algunas iglesias son el pastor con su iglesia y su gente, ¿no? Y ya. Y ya. Porque, o sea, si no tuviéramos un modo de... O sea, la escritura, primero, ¿quién establece cuáles son los libros de la escritura? Por ejemplo, el mismo Lutero, hay algunos que, por la epístola a Santiago, que dice que la fe sin obras es una fe muerta, dice, es que esto va en contra de lo que yo, del corazón de mi predicación, que es la fe quien nos salva. Solo la Ujú. fe. Nuestras obras son inútiles. O sea, él prácticamente decía, llega a decir que Dios lo que hizo con la redención fue poner un manto sobre la podredumbre de la humanidad para que el hedor no le llegara a él. O sea, Mm. que Cristo no redimió al hombre. O sea, como que le puso una tapa al bote de basura. Pues sí, pero además lo dice con palabras mucho más floridas. Era, su lenguaje era bastante... El de Lutero. Sí, sí, sí. Mm. Sobre todo en las conversaciones de después de la cena, que eso lo publicaron, las conversaciones, y fue todo tipo de palabras y palabrotas, y, bueno, él dice, la humanidad estaba podrida, Dios la cubrió con el manto de su misericordia y no tiene en cuenta, o sea, el hombre es irredimible. Entonces, Jesús lo que es un ejemplo a seguir, no es el redentor realmente. Oh, Entonces, wow. lo que no está en la escritura, y entonces, por ejemplo, eh, entonces él dice, de que la carta de Santiago, en cambio, me pone problemas. Entonces, ¿qué hago? Pues digo que eso no forma parte de los libros revelados. O sea, ¿quién establece lo que se llama el canon de la escritura? ¿Cuáles libros son auténticos, revelados y forman parte de la Sagrada Escritura? Pues, ha sido siempre la Iglesia como cuerpo vivo. De hecho, cuando Lutero, ya la Biblia tenía cientos de siglos. Claro, o sea, sí. Y entonces, pero fue el mismo
los padres de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia, que fue determinando cuáles eran los libros revelados. Y también cuando haya una discusión, pues el concilio o el papa, nosotros creemos, y no porque somos mejores, peores, o lo que no, porque lo dijo Cristo. Ahora explicaré por qué digo que lo dijo Cristo. Que el papa, cuando habla como vicario de Cristo, solemnemente, lo que llamamos es cátedra, no se equivoca. Y eso no es que todo lo que diga el Papa, el Papa puede equivocarse en cosas, sí, y hay cosas que se ven de un modo, luego hay una evolución en la profundización del tema y cambia el modo de vista, pero cuando son las declaraciones cátedras, por ejemplo, yo creo que una del siglo XX, 1950, o sea, la declaración solemne del dogma de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma. Esa fue declarada por el Papa en modo solemne en la Plaza de San Pedro con una ceremonia. Entonces tenemos la certeza de la fe de que ahí el Papa no se puede equivocar. Ok. Y que por lo tanto es verdad que la Virgen subió en cuerpo y alma a los cielos. Entonces, uno puede decir, bueno, pero Cristo se le dijo eso a San Pedro. El texto y el contexto son fundamentales para entender cualquier texto, no digo solo de la Biblia. Tú puedes agarrar una frase, la sacas de su contexto y hacer decir a alguien cualquier cosa o su contrario. En cambio, tú dices, bueno, Jesús le dijo a San Pedro, y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates sobre la tierra quedará desatado en el cielo. Y uno podría decir, bueno, eso se lo dijo Cristo, textualmente, si vemos el texto, se lo dijo a San Pedro. Pero si Cristo está diciéndole también que la iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o sea, que la iglesia estará hasta el final de los tiempos. Y entonces es absurdo que le dé ese poder a Pedro, pero con una voluntad clara que cuando Pedro se muera, pues ya Se acabó. se acabó, porque ya no hay una piedra, ya no hay una certeza, ya no hay uno que tiene una autoridad sobre todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que diga lo que es y lo que no es, que ate y desate. Entonces, la iglesia por eso siempre entendió que el sucesor de Pedro, digamos, tendría el poder petrino. O sea, los poderes que Cristo concedió ese poder a Pedro y a sus sucesores hasta el final de los tiempos. Luego también el dato histórico es muy importante. ¿En qué sentido? Sabemos, si uno lee los Hechos de los Apóstoles, pero también es muy importante la tradición, algo que nos fue transmitido y que tiene más fuentes históricas que... Porque, o sea, un dato interesante es que las fuentes extrínsecas a la Biblia, por ejemplo, el historiador Flavio Josefo, los historiadores de Roma, no los no católicos, historiadores confirman muchos hechos que conocemos no solo por la revelación, sino también por fuentes históricas externas a la Iglesia. Entonces, ¿qué pasó con San Pedro? Hace poco bueno, justo hoy celebramos los primeros mártires romanos, que fueron causados por el emperador Nerón. Y todos saben de que hubo una gran persecución contra los cristianos por parte de Nerón, y eso está en las fuentes de la historia romana. San Pablo, sabían por los Hechos de los Apóstoles que los Hechos terminan con la prisión de San Pablo, pero es una prisión que le permite bastante libertad. O sea, puede salir, pero siempre con el soldado romano, le dejan predicar, hablar,
pero las cosas se le complicaron cuando llegó Nerón, culpable. ¿A quién le echamos la culpa del incendio de Roma? En eso la historia civil, digamos, la historia romana, todavía hoy hay autores que discuten si fue el mismo Nerón que decidió prenderle fuego a toda esa zona de la ciudad para luego construir grandes obras, o si fue un incendio y él vio la oportunidad de a ver a quién le echó la culpa, bien que aquí es más, pues a los cristianos, porque está en contra y la persecución. Es en el tiempo de Nerón que San Pedro, por la persecución en Judea, pero en Jerusalén, cuando terminan matando a San Esteban, que es el primer mártir, ponen preso a San Pedro, que es liberado de un modo milagroso por el ángel, lo leíamos hace En 2 estos días. días lo leímos en la misa, sí. Ayer, sí. San Pedro y muchos cristianos tienen que dejar Jerusalén. San Pedro se traslada a Antioquía. Y fuentes históricas nos dicen que estuvo como obispo de Antioquía, como autoridad suprema de la iglesia en Antioquía, por años. Sí. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿y entonces por qué no es Antioquía la sede del primado de Pedro? Porque Pedro de Antioquía se fue a Roma. Y lo que selló, y fue el primer obispo de Roma, fue San Pedro. Y murió siendo obispo de Roma. Y es por eso que eso fue una de las primeras cosas del Papa Francisco, cuando lo eligieron Papa, y subrayó mucho que había sido nombrado obispo de Roma. Y en cuanto a obispo de Roma, bueno, romano pontífice, es decir, el Papa es el obispo de Roma. O sea, Roma es la primera iglesia en la caridad. Y eso, padres del siglo II, inicio del siglo II, que conocieron a los apóstoles, llaman a Roma, le dan ese primado al obispo de Roma. O sea, que no es uno primo inter pares, que se dice, el primero por honor entre iguales, sino que el romano pontífice es sucesor de San Pedro en cuanto obispo de Roma. Y esa sucesión nunca se ha roto. Eso se puede... El primer papa después de Pedro fue San Lino, ¿no? San Lino. Sí, son en el canon romano de la misa, está el nombre, los primeros nombres son los nombres de los primeros papas, o sea, los que sucedieron a Pedro: Lino, Cleto, Clemente. Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, todos esos. No, todos esos no, los primeros. Otros son ya, otros de los apóstoles, que casi todos se mencionan allí, de los 12. Y otros se mencionan después de la consagración, cuando se recuerdan y después, sí, ahí también hay una lista de nombres de santos y santas. Hay también las primeras grandes santas, Santa Cecilia, Inés, Ágata, Feria y Perpetua, son mártires romanos. Casi todas romanas, sí. Lucía, etcétera. Y luego entonces los obispos son sucesores de los apóstoles. Sí. Y entonces, claro, a los apóstoles Jesús también dice antes, en uno de los evangelios, Jesucristo les dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y también les da esa potestad, o sea, de perdonar los pecados y de unir, y los que perdonéis en la tierra quedarán perdonados en el cielo, y los que no perdonéis no quedarán perdonados. Y los apóstoles, por la misma razón que tienen la conciencia clarísima desde el principio, bueno, sobre todo desde Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, muchas cosas de las que Cristo había dicho, ellos no terminaban de entenderlas. En Pentecostés, fíjate tú cómo se transforman. San Pedro, o sea, si uno lee con detalle la narración de Pentecostés, se dice que estaban en el cenáculo cerrados allí por miedo a los judíos. Sí.
se oyó ese ruido de viento impetuoso y con unas lenguas de fuego que descienden sobre ellos. Y empezaron a hablar en lenguas, ¿no? Y de hombres miedosos, inseguros todavía, que incluso antes de ascender al cielo, el Señor ahora que va a establecer reinos, no terminaban de entender, pues salen todos fuera. Pedro empieza a predicar y se lanza un discurso que yo creo que tenía poco venía, yo creo que todo el Espíritu Santo, porque él era un simple pescador. Sí. De palabras sencillas, y se lanza un discurso de una profundidad teológica que se convierten y fueron bautizados ese día, me parece que dice 5.000. O sea, hay un cambio muy radical. Y ellos entienden desde el principio que la iglesia no es algo para su tiempo, sino que la iglesia es precisamente ese reino de Dios, que Cristo vino a la tierra y fundó mediante su muerte en la cruz y su sucesiva resurrección. Y ya se hizo realidad pública con Pentecostés. Ellos tuvieron desde el principio la clara convicción de que la iglesia es hasta el fin de los tiempos. Y por eso ellos mismos, a medida que la iglesia va creciendo, van nombrando obispos, van consagrando obispos, imponiendo las manos a algunos como cabeza de esa nueva iglesia. Y una pregunta, Héctor, así como San Pedro es el primer papa, obispo de Roma, como nos decía, sí. ¿Se podría decir, estoy en un error, si los apóstoles a su vez eran obispos también, porque iban ordenando presbíteros, sí? Sí. Los apóstoles van ordenando no solo presbíteros. Bueno, al principio, si uno lee las mismas cartas de San Pablo, las que son más antiguas, de las primeras, por ejemplo, el libro más antiguo del Nuevo Testamento no es un evangelio, es una carta de San Pablo. Creo que es primera a los Tesalonicenses. Sí. Pues en esas primeras cartas que se empieza a hablar sobre la iglesia, por el lenguaje que usan, todavía no te queda claro la tripartición del orden sagrado. O sea, obispos, sacerdotes y diáconos. Porque presbítero significa ancianos. Entonces, algunos de los textos, si uno lo lee, o sea, a veces no hay que quedarse en las palabras, sino entender también por la raíz y el lenguaje en que está escrito, etcétera, de quién están hablando. Porque a veces en las traducciones también ha pasado, y luego eso se ha corregido, en Italia se dice traduttore, traditore. que significa traidor. Un traidor, sí, traductor, traidor. Porque a veces no logra agarrar el sentido real de las palabras de quien escribió aquello. Y entonces lo traduce mal. Y cambiando una palabra, puede traicionar todo el sentido. Y te lo digo yo. Bueno, aquí lo vemos mucho. Aquí lo vemos mucho. A veces hacen unas traducciones del inglés al español que no tiene ningún sentido, nada. Sí. Porque, bueno, malos traductores. Malos traductores. El traductor tiene que no tanto traducir literalmente palabra por palabra lo que está allí, sino traducir fielmente el sentido preciso de lo que está diciendo ese autor en otro idioma. Y por eso una buena traducción, te lo digo, lo veo continuamente con el trabajo de la universidad. O sea, pasa por 3, 4 versiones y revisiones por parte de distintas personas. Y a veces el mismo autor, si conoce la lengua, pero no hasta el punto de poder él traducir. Pues el que la lee y dice, no, mira, no, aquí yo lo que quería decir era esto, entonces corriges. Entonces, a veces se decía presbítero como el anciano, pero en el fondo está hablando es del que hará cabeza en una comunidad, porque no era tanto diócesis territorial, ahora está todo muy organizado por los territorios, las diócesis. Al principio era algo más que dependía de las iglesias que desarrollaba cada apóstol. Entonces, en cada lugar, cuando ya tenían que seguir sus viajes de evangelización, pues nombraban uno que casi en nombre del apóstol haría cabeza
en esa iglesia. Ujú. Luego los presbíteros, o sea, que ahora los que llamamos sacerdotes, en cambio nombraban, imponían las manos sobre otros para que ayudaran al anciano que quedaba a la cabeza. Por eso ya empezaron a hacerlo los apóstoles, con la conciencia clara de que tenía que permanecer hasta el final de los tiempos ese reino que Cristo había ya instaurado o iniciado en la tierra y solo se realiza en plenitud en el cielo. Ah, claro. Ajá, y una última pregunta, yo creo, porque ya casi que nos estamos pasando del tiempo. Entonces, todos los obispos que existen ahorita en el mundo entero, todos los obispos vienen de alguno de los apóstoles. Sí, sí. Y en muchos, yo diría casi en la mayoría, si tú vas hay una página de internet muy interesante que se llama Catholic Hierarchy, Ajá. donde están todos los obispos del mundo actuales. Y luego, en algunos te pone toda la cadena de ellos, o sea, quiénes fueron los obispos anteriores, muchas veces llegándote hasta los apóstoles. Sí, en muchos casos se ha perdido en la historia, pero lo que sí está claro es la sucesión apostólica es esencial, tan esencial que hay muchas iglesias, por ejemplo, la iglesia anglicana, que la perdió porque dejaron de ordenar válidamente durante siglos. Hay parte de la High Church, o sea, de la alta iglesia anglicana, luego han tratado de recuperar la sucesión apostólica haciendo consagrar obispos o ordenar sacerdotes, porque ahí también quien ordena tiene que ser un obispo, que tenga la sucesión apostólica, haciéndose ordenar sacerdotes u obispos por algunos obispos cismáticos de un cisma de finales del siglo XIX, los llamados viejos católicos, que se separaron de Roma, pero con un cisma, o haciéndose ordenar por un obispo ortodoxo. Claro, porque ellos sí tienen la sucesión apostólica. Ellos no han perdido la sucesión apostólica y cuidan mucho de no perderla. Pero eso es como un poquito como de trampita. Sí, sí. Es como querer hacerle trucos a Dios. Bueno, más que hacerle trucos a Dios es que tienen la conciencia de que el sacerdocio o la ordenación que recibieron no es válida, o sea, que no son Cristo sacramentalmente. Claro. Y entonces hay algunos de esos que luego terminan, pues, por ejemplo, hay muchas conversiones de anglicanos en Estados Unidos, de episcopalianos que vuelven a la confesión plena con la Iglesia. Algunos de ellos, muchos de ellos, la gran mayoría son, si quieren seguir siendo sacerdotes, pues son ordenados sacerdotes. Otros entran como fieles católicos, o sea, dejan de ser pastores y siguen, pues, pero para muchos de ellos es heroico, porque significa perder el medio de sustentamiento propio de la familia que tengan y empezar de nuevo. Eso se ve mucho, ¿no? Sí. Claro, es verdad. Héctor, y la última pregunta, esta sí es la última. ¿Puede un sacerdote ser nombrado por el Papa, ser nombrado cardenal sin pasar por ser obispo? Sí, y de hecho ha ocurrido muchas veces. Por ejemplo, estoy pensando, un gran teólogo, creo que es Henri de Lubac. O sea, el nombramiento cardenal, aparte de la mayoría que son nombrados cardenales para que ayuden al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal, ese es el título principal, también, aparte de eso, suelen nombrar 2 o 3 que son personas que han cumplido un papel muy importante en la historia de la Iglesia, por ejemplo, grandes teólogos. Sí. Y el Papa decide hacerlos como un reconocimiento casi al final de su vida, porque suelen ser ya personas, por ejemplo, que tienen más de 80 años, entonces que no serán papas, no ser elegidos. Entonces hay algunos que han aceptado diciendo, pero yo prefiero seguir, o sea, a mi edad ya, porque simplemente no me siento digno de recibir la orden episcopal, yo prefiero seguir siendo presbítero. Y hay cardenales, ha habido cardenales que
pues que han sido hechos cardenales, pero siguen siendo sin ser obispos. Sí lo O sea que no es un requisito ser obispo para ser cardenal, pero sí no. es un requisito ser sacerdote para ser obispo. Sí. Normalmente siempre se nombra, por ejemplo, como a San Ambrosio en Milán, tiempo de San Agustín. Él era una especie, digamos, la autoridad pública suprema del imperio en Milán, pero era un cristiano convencido, un practicante, devoto, era una persona de vida muy recta, y lo nombraron obispo por aclamación, el pueblo. Pero lo que hicieron, pues, ordenarlo sacerdote y obispo, o sea, en una ceremonia. Y claro, el Papa lo aceptó, si no, no. Pero sí, o sea, pasa antes por el presbiterado, o en la misma ceremonia de presbítero y obispo. Okay. Muy bien. Mire, y se nos acabó el tiempo. Sí, qué rápido. Fue muy bien. Pero es que además, sí, y este tema además uno podría hablar días. Sí, bueno, muchas preguntas. Bueno, para aquellos que nos escuchan, si quieren en algún momento, o si tienen alguna duda, pues nos escriben y podemos... Y podemos tratar de resolverlas. Ya me preguntarán si hace falta, pues me preguntas y yo... Claro, yo me la paso desde aquí. Claro. Muy bien. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Sí, placer estar de nuevo con ustedes. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y además que sepan que en este momento Estados Unidos también está presente en las oraciones para que la pandemia esta que ha pegado tan fuerte allí, pues se logra controlar. Sí, la pandemia del virus y la otra pandemia de la locura colectiva que anda por ahí. Sí. Okay. Pero además que está extendida bastante por todo el mundo. O sea, es una cosa muy llamativa. Sí. Pero sabemos que Cristo ha vencido ya. Eso no hay que olvidarlo. Hacer desánimo. Mucho optimismo. Bueno, entonces no da la bendición, ¿verdad? Así. Sí, una bendición. Sí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus oyentes. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, chao. Dios los bendiga. No gritará, no alzará su voz, no voceará por las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará la llama vacilante. Este es mi siervo en quien me complazco, es mi elegido a quien sostengo, para que traiga la salvación a todos los pueblos. Este es mi siervo en quien me complazco, es mi elegido a quien sostengo, para que traiga la salvación a todos los pueblos. Yo, el Señor, te llamé, te tomé de la mano para dar vista a los ciegos y liberar al cautivo. Este es mi siervo en quien me complazco, es mi elegido a quien sostengo, para que traiga la salvación a todos los pueblos. Este es mi siervo en quien me complazco,
liderazgo. Es mi elegido a quien sostengo para que traiga la salvación a todos los pueblos.